Tardes, vamos a empezar la actividad de hoy. Inicialmente, como lo hemos hecho siempre, vamos a tomar asistencia parcial. Vamos a ver. Irma Yolanda Kim, ¿está presente? Muy bien, Irma. Denis Waldemar Rachón Sabán. Mejli Jason Tomás García. Presente, Lic. Muy bien. Avi Margaret Yulisa Cotzal. Presente, Lic. Muy bien. Paula Raquel García Trujillo. Paula Raquel García Trujillo, no está presente. Eliab Israel Pérez Marroquín. Presente, licenciado. Bien. Telma Lisset Yol Álvarez. Presente, Lic, buenas tardes. Buenas tardes. Luis Enrique Alay Marroquín. Presente, licenciado. Muy bien. Elda Milena Orellana García. Elda Milena Orellana García no está. Sofía Elizabeth López Reyes. Sofía Elizabeth López Reyes tampoco. Acá estoy, Lic, presente. Muy bien. Jorge Alejandro Andrade Roca. Presente, licenciado. Muy bien. Marleni Aolivama López López. Presente, licenciado. Muy bien. Pedro Andrés Arana Zeta. Muy buena tarde, presente. Buenas tardes. Flor de María Menéndez Mendizábal. Presente, licenciado. Muy bien. María del Rosario Bernal García. María del Rosario Bernal García, ¿no está? Helen Priscila Ortiz Florián. Presente, licenciado. Yessi Andrea Arredondo Pérez. Presente, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Alexia Gabriela Navichok Lam. Presente, Lic. Muy bien. Carlos Adolfo Ajuchán Pez. Presente, licenciado. Muy bien. Brenda Noemí Juárez Rodríguez. Presente, licenciado. Muy bien. Elizabeth Alejandra Tagüite Alonso. Elizabeth Alejandra Tagüite Alonso. No está esta compañera Tagüite Alonso. Dora Marina Morales Ardón.
Dora Marina Morales Ardón, ¿no está? Licenciado, disculpe, me había llamado. Usted es Elizabeth Alejandra. Sí, Sí. es que fíjese que mi computadora está fallando, entonces no me dio tiempo de abrir el micrófono. Va, está bien, no te da pena. Gracias. Muy bien. Claudia Nicole Reynoso Montoya. Claudia Nicole, ¿no está? ¿No está Claudia Nicole, compañeros? Henry Esteban Meda Castillo. Presente. Armando García Ávila. Presente, licenciado. Adela Carolina Ambrosio Pérez. Presente, licenciado. Muy bien. Flor de María Morales García. Presente, licenciado. Muy bien. Jennifer Celeste Tuches Chávez. ¿No está, compañeros? Jennifer Celeste Tuches Chávez. Madeline Dayana Sandoval Ramos. Buenas tardes, licenciado. Presente. Muy bien. Y José Emiliano Hernández Tema. Presente, licenciado. Muy bien. Ashley Fulvia Mayeli de la Cruz Azurdia. Presente, licenciado. Muy bien. Orfa Roxana Michelle Oshla Román. Presente, licenciado. Muy bien. Andrea Sofía Hernández Monterroso. Ahí está. Luis Sarbelio Reyes Escobar. Presente, licenciado. Muy bien. Liudomila Caal. Presente, licenciado. Muy bien. Juan Manuel Folgar. Presente, licenciado. Muy bien. Alison Daniela Díaz López. Presente, licenciado. Muy bien. Luis Arile Castellanos. José Fernando Batén Pineda. Presente, licenciado. Muy bien. Adriana Ramos Cordón. Adriana Ramos Cordón no está. Jocelyn Pamela Tocay Boc.
Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Rodrigo Eduardo González Velázquez. Presente. Muy bien. Dominga Carolina Tolomocosh. Dominga Carolina. Presente, licenciado. Muy bien. Diana Gabriela del Águila Paredes. Diana Gabriela del Águila Paredes. Presente, Lic. Muy bien. Marlene Pérez Muñoz. Presente, licenciado. Muy bien. Carlos Francisco Pérez Argueta. Presente, licenciado. Muy bien. Amalia Abigail Fuentes Vázquez. Presente, licenciado. Muy bien. Emily Fernanda Morales Ramírez. Emily Fernanda Morales Ramírez. Beverly Desiree Tije Morales. Presente, licenciado. Muy bien. Wendy Janet Ramírez Tagual. Presente, licenciado. Muy bien. Andrei Irani Callejas Ambrosio. Presente, licenciado. Bien. Úrsula Yasmín López Azcalón. Muy bien. Cristina, no, perdón. Cristian Alfonso González. Cristian Alfonso Presente. González. Muy bien. Bueno, ahí estamos, compañeros, con esta primera parte del tema de la asistencia. Vamos a ver, compañeros, vamos a continuar con lo que estábamos viendo el último día. ¿Se recuerdan que dejamos por ahí una pequeña tarea de poder establecer las vigencias de las relaciones laborales en 3 casos, aparte de los 3 casos que habíamos visto en clase? Entonces, ¿quién nos puede comentar, compañeros, sobre la vigencia del primer caso? ¿Cuánto le salió? El que dice 20 de mayo 2009 al 22 de febrero 2019. Yo dejé 9 años, 9 meses y 3 días. 9 años, 9 meses y 3 días. Exacto, esa es la respuesta, compañeros. Por si alguien la tiene de otra manera, pueden corregirla, compañeros. Sí se trata, como dice la compañera Roxana, que en ese caso del 20 de mayo 2009 al 22 de febrero 2019, la vigencia de la relación laboral es de 9 años, 9 meses y 3 días. Bien. Vamos con el otro. El siguiente caso es del 1 de julio 2015 al 15 de agosto 2023. ¿Alguien nos puede compartir cuánto le salió, compañeros? A mí me salieron 8 años, 2 meses, 15 días. 8 años, 24 días. Yo tengo 8 años y 16 días. Licenciado, yo tengo 8 años y 2 meses exactos. Yo tengo 7 años y 1 mes. Entonces hay bastante diversidad, ¿va, compañeros? Licenciado,
Sí, sí. ¿Usted cuánto le Más o salió, menos Diego? 8 años, un mes y 15 días, más o menos. Sí, 8 años, un mes, 15 días. Sí, exacto. ¿Alguien más que tenga esa cantidad, compañeros? Yo, licenciado. Ujú, Andrés, sí. Ya. Y Heidi también. Bueno, y hay varios. Sí, efectivamente son 8 años, un mes y 15 días, ¿verdad? Porque fíjense que los 8 años, pues ya dijimos que cuando se empieza a contar desde el día 1 de un mes, como en este caso del 1 de julio de 2015, hay que contar los meses redondos, ¿verdad? Entonces quiere decir que eh, para llegar a 8 años llegaron al 30 de junio 2023, ¿ya? Se empiezan a contar los años porque los años tienen que ir del 1 de julio 2015. El primer año sería el 30 de junio 2016 y así sucesivamente hasta llegar hasta el 30 de junio 2023. Llegado ahí ya tenemos los 8 años, pero es 30 de junio 23. Entonces luego viene julio, ¿verdad? Viene todo julio 2023, es un mes completo. Y luego los 15 días de agosto, ¿verdad? Porque concluye el 15 de agosto. Entonces estamos bien, compañeros, 8 años, un mes, 15 días. Ahora vamos a ver el otro caso. El tercer caso está del 20 de mayo 2021 al 15 de junio 2023. ¿Alguien que nos pueda comentar? A mí me salió 2 años, un mes y 4 días. Ujú. 2 años y 28 días. Yo tengo 2 años y 25 días. Yo tengo 2 años y 23 días. 2 años, 26 días. Ujú. Dos años, 26 días. ¿Otros compañeros, alguien que lo tenga diferente? Yo tengo 2 años, 2 meses y 6 días. Ujú. Sí, Heidi tiene 2 años y 27 días. Sí, ese es el cómputo, compañeros, como le salió a Heidi, que me imagino que hay otros compañeros que lo tengan así. Entonces, 2 años y 27 días sería la respuesta para el caso del 20 de mayo 21 al 15 de junio 23. Bien, vamos a continuar, compañeros, con la demanda. Con la demanda, vean ahí su folleto de demanda. Estábamos platicando sobre varios aspectos, ¿verdad? Vamos a ver, lo último que hablamos de las reclamaciones, hablamos de las reclamaciones específicas. Fíjense que hay una prestación que se reclama. Vean su material en la hoja 3. En la hoja 3 dice ajuste salarial. Entonces, este caso se da, compañeros, cuando el ajuste salarial se da cuando durante la relación laboral sí se pagó el salario, pero se pagó en una cantidad inferior al salario mínimo, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta, compañeros, que nosotros, si ustedes lo vieron ya en cursos anteriores, tenemos la figura del salario mínimo, que es un salario mínimo legal, ¿verdad? Es decir, la ley establece el salario mínimo se establece a través de un acuerdo gubernativo emitido por el presidente de la República, ¿verdad? Anualmente, todos los años, como a finales de noviembre normalmente, emite el presidente de la República un acuerdo gubernativo donde se fijan los salarios mínimos. No tenemos nosotros, compañeros, como otras
como otras legislaciones. Por ejemplo, en Colombia tienen hay un principio del mínimo vital, ¿verdad? El principio del mínimo vital se refiere a que efectivamente el Estado cuida que el salario que va a devengar el trabajador efectivamente cumpla o le sirva o le alcance, sobre todo le alcance para cubrir sus necesidades. Por eso se llama el mínimo vital, ¿verdad? Nosotros no tenemos ese principio en nuestra legislación, solo tenemos la figura del salario mínimo, cuyo hay un procedimiento para establecerlo y que al final pues hay un acuerdo gubernativo ahí. Entonces, si durante la relación laboral el patrono cumplió con su obligación de pagar el salario, pero lo pagó en una cantidad inferior al salario mínimo, entonces surge esta situación que tienen en la página 3, que es un ajuste salarial, ¿verdad? La parte del salario que no fue pagada por el patrono durante la relación laboral. A eso se le llama ajuste salarial. Entonces ahí se le expone al juez de que, por ejemplo, se devengaban, digamos, 2.800 quetzales y el salario mínimo era de 3.000, entonces esos 200 quetzales que no fueron pagados en su oportunidad se reclaman a través del ajuste salarial, ¿verdad? Y hay algunas prestaciones que no están en esta demanda. Tratamos de cubrir varias, ¿verdad? O las más comunes. Pero, por ejemplo, no está la reclamación de salario extraordinario. Por ejemplo, ¿se recuerdan que el salario extraordinario, ya lo platicamos? ¿Quién tiene la carga de demostrar la prueba ahí, compañeros? El trabajador. El trabajador, exactamente, sí. Y las ventajas económicas también pueden ser reclamadas en una demanda. También el trabajador tiene la carga de la prueba, como lo tiene también en cuanto a la existencia de la relación laboral. Esto, como lo dijimos en su oportunidad, por criterios decantados por la Corte de Constitucionalidad. Ahora bien, en la demanda, compañeros, por ejemplo, hay otra reclamación que no les coloqué ahí en ese proyecto de la demanda esta. Es, por ejemplo, se da el caso a veces en un caso hipotético, supongamos que el salario se paga mensualmente, a fin de mes, pero el trabajador es despedido, digamos, el día 20. No llegó a terminar un mes, ¿verdad? El día 20 lo despiden, él se va de la empresa. Entonces, en ese caso, compañeros, puede ser que el patrono ya no tuvo la oportunidad o no quiso pagarle el salario de esos 20 días trabajados, ¿verdad? Porque él fue despedido previo a que terminara el mes. Entonces, en ese sentido, ese se llama salario retenido. Y el salario retenido puede ser también parte de la reclamación en una demanda de juicio ordinario laboral, ¿verdad? Entonces, en ese caso, se le tendría que decir al juez de que hay un salario retenido por los últimos 20 días laborados y que lo reclama para que se lo pague el patrono, ¿verdad? Porque es digamos, un salario mensual parcial, ¿verdad? De los primeros 20 días laborados, porque no terminó en el mes. Por ejemplo, es otra de las reclamaciones, para irles dando ejemplos también. Bueno, luego en la demanda vienen los medios de prueba, compañeros, que uno de los medios de prueba importantes, si es de que tenemos documentos, es alguna constancia que se refiera a la relación laboral, ¿verdad? Para probar la existencia. La Corte ha dicho que la carga de la prueba la tiene el trabajador, pero no dice cuál es el medio de prueba o si hay un medio de prueba idóneo. Entonces, cualquier medio de prueba puede servir para demostrar que existió la relación de trabajo, ¿verdad? Ahora bien, otra cuestión que también se presenta, se adjunta como documentos, compañeros, como prueba documental, es el tema de que para demostrar que se agotó la vía conciliatoria administrativa.
Se recuerdan que si bien es cierto, no es obligatoria agotarla, pero si se agota, hay que demostrar que se agotó por cuestiones del cómputo de los plazos. Si no, la contraparte puede interponer una excepción de prescripción, ¿verdad? Porque usted viene y plantea una demanda varios meses después de que terminó la relación laboral y tanto el juez como la contraparte, no, pues, o sobre todo el juez no va a saber si agotó una vía administrativa porque no está demostrando que la ha agotado. Entonces, lo que se hace es que se presenta una copia del acta con el cual se inicia o se interrumpe la prescripción y se inicia la vía administrativa y la copia del acta con la cual se termina, sin importar lo que haya pasado en el ínterin, ¿verdad? Solo cuándo empezó y cuándo terminó. Eso es lo importante que le sirve al juez para ver que sí se agotó una vía administrativa y cuándo se interrumpió la prescripción con el primer documento que están presentando. En el caso hipotético que les mandé, también hay que recordar de que el derecho no se prueba, es un principio fundamental, ¿verdad? En el derecho, que no hay que probar el derecho, no es objeto de prueba. Sin embargo, compañeros, sí, en el caso de los pactos colectivos, porque son instrumentos normativos propios de una empresa en particular, entonces sí tenemos que presentar como medio de prueba el pacto colectivo, ¿verdad? Entonces, normalmente lo que se hace en la práctica, compañeros, es solicitar una certificación o una copia certificada del pacto al Ministerio de Trabajo y ese documento es el que se presenta como un medio de prueba para que haya un documento fehaciente que demuestre los términos en que se encuentra regulado el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Bien, vamos a salir de esto. Vamos a ver, un último asunto es de que en la parte final, compañeros, se dice que va la firma del actor, la firma de los abogados asesores y luego se dice que debe adherirse e inutilizarse un timbre forense a cada hoja por cada abogado asesor. Entonces, esto, compañeros, lo que quiero que anoten y que quede muy claro, compañeros, incluso puede ser pregunta de examen, es que qué tipo de impuesto es el timbre forense, ¿verdad? O cuál es su naturaleza. Y la respuesta sería que es un impuesto de carácter profesional. Anótenlo, compañeros, ¿verdad? Que el impuesto de timbre forense es un impuesto de carácter profesional. Es decir, compañeros, que al decir eso, que es de carácter profesional, el sujeto obligado a cubrir el impuesto es el abogado, no el cliente. Ojo con eso, compañeros. Entonces, por ejemplo, si un cliente me pide que yo redacte y le dé juridicidad al memorial de demanda y no se cubre el impuesto, el responsable de esa omisión, compañeros, soy yo como abogado. Yo soy el responsable, no mi cliente. Sí, Telma. Licenciado, una consulta. Si una entidad semiautónoma, digamos así como la Confederación Deportiva Autónoma, presenta un memorial al juzgado laboral, por supuesto que va auxiliado asesorado por un abogado, ¿verdad? Entonces, sí, como el derecho laboral tiene esto de la poca formalidad, digamos, ¿ellos tienen la obligación de presentar de adherir al timbre o no? Mire, el tema del principio poco formalista o de sencillez en el código o en el derecho laboral guatemalteco no puede entenderse como que faculte a omitir un impuesto determinado. Son cosas diferentes, ¿verdad? Cuando se habla de antiformalismo,
se refiere a cómo se actúa, ¿verdad? Cómo se realizan las actuaciones procesales. No se refiere al tema de impuestos, ¿verdad? El tema de impuestos, hay una ley, que es la ley del timbre notarial y forense, que obliga a los profesionales del derecho que cuando participen en esa calidad, en los memoriales, tienen que adherir un timbre forense por cada hoja que se ocupe. Ahora bien, la misma ley de timbre forense y notarial tiene unos casos de excepción, es decir, casos en los cuales abogados no están obligados a cubrir el impuesto profesional, ¿verdad? Y hay dos casos puntuales. Uno es los abogados asesores de los bufetes populares. Por eso ustedes han visto, y casi es una práctica muy recurrente, o para los que están haciendo su práctica real, cuando les firma en su auxilio un abogado que es asesor del bufete popular, no se pega el timbre forense, solo se le pone a cada hoja un sello que dice Bufete Popular de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por ejemplo, en nuestro caso. Entonces, con eso ya estamos dentro del caso de excepción, ¿verdad? Que hay un caso de excepción en ese sentido de que no tienen que cubrir el impuesto de timbre forense. Ahora bien, también dice la ley que los funcionarios, los abogados que sean funcionarios públicos y que presenten este tipo de memoriales también están exentos del pago del impuesto de timbre forense. Posiblemente en este caso pudiera encuadrar, aunque habría que analizarlo, el caso que usted menciona, es decir, que los que son abogados, son funcionarios públicos, es decir, están en la administración pública, devengan un salario de parte del Estado, en este caso ellos no cubren el impuesto, ¿verdad? Ellos no cubren. Un claro ejemplo podría ser el abogado que llega de la Procuraduría General de la Nación, por ejemplo, un abogado que actúe en representación del Estado por delegación de PGN, por ejemplo, ellos no cubren el impuesto. Incluso algunas entidades hasta tienen un sellito que dice exento de timbre forense con tal fundamento. Eso lo establece la ley del timbre forense y notarial, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que tener claro, compañeros, es que este impuesto es del abogado, no del cliente. Se los repito, ya se los dije como 2 o 3 veces, porque vamos a hacer un análisis de la normativa que se refiere a esto del timbre forense, porque hace algún tiempo, compañeros, hace algunos años, los tribunales rechazaban cualquier escrito que no llevara adherido los timbres forenses, ¿verdad? Porque la ley, no sé si alguien tiene por ahí su ley de timbre forense y notarial, compañeros. ¿Alguien la tiene por ahí a mano? Sí, licenciado. Ya la tiene usted, va, gracias. Chequé ahí en esa ley el artículo 6 y qué dice en el inciso A. El inciso A declaraba inconstitucional. Excelente. Entonces, esa es una idea importante que tenemos que anotar, compañeros. El artículo 6, inciso A, de la ley del timbre forense y timbre notarial está derogado por inconstitucionalidad. Eso tenemos que anotar por si en su ley por error estuviera el texto aún, ¿verdad? Eso está derogado. Usted, compañero que encontró eso, ¿tiene el texto ahí o solo tiene la indicación de que ya está derogado? O si tiene el texto, ¿no lo puede leer? No, licenciado, solo dice declarar inconstitucional. Ok, va. Entonces, se los voy a leer yo, compañeros, para que ustedes consideren el hecho de cómo estaba redactado ese inciso, ¿verdad? Es lo que ya está derogado, ¿verdad? Pero se los voy a leer porque para la explicación así vamos comprendiendo de una mejor manera.
Este inciso decía que los tribunales de justicia, escuchen, los tribunales de justicia y las oficinas públicas rechazarán de plano las demandas, peticiones, memoriales y demás documentos que se le presenten sin llevar debidamente adheridos y cancelados mediante perforación o sello del profesional los timbres forenses y timbres notariales en el monto respectivo establecido en esta ley. Entonces, esta ley, que es una ley ordinaria emanada del Congreso de la República de Guatemala, establecía en el 6A que los juzgados, por ejemplo, hablando de los memoriales, digamos, laborales, los juzgados podían rechazar las demandas que no llevaban adheridos los timbres forenses. Y dice adheridos y cancelados. Es un término quizás no muy apropiado, ¿verdad? Es mejor inutilizados, ¿verdad? Pero, bueno, ahí dice, va, adheridos y cancelados los timbres forenses. Entonces, ¿qué pasaba, compañeros? Durante la vigencia de esta norma, el juez podría decir, bueno, no trae timbres forenses, se rechaza la demanda. Ahora bien, el problema que se estaba dando, compañeros, es que cuando se rechaza la demanda, ¿a quién se está afectando? En realidad no es al abogado, se está afectando al usuario del sistema de justicia. Entonces, en ese sentido, compañeros, la Corte lo que hizo fue derogar este artículo, este inciso de este artículo. Esto está, vamos a ver, lo pueden anotar, compañeros. Esa es la acción de inconstitucionalidad general. Acción de inconstitucionalidad general, expediente 1434-96. Les voy a leer una parte conducente que es importante para que ustedes puedan tomar en cuenta. Dice, en efecto, dice la Corte de Constitucionalidad, rechazar de plano demandas, escritos y demás peticiones por oficinas públicas y tribunales de justicia por no cumplir con un requisito de índole tributaria que normalmente no pesa sobre los justiciables, cierta contravención al artículo 28 y 29 de la Constitución por cuanto condiciona y los derechos de petición y o de libre acceso a las oficinas y entidades del Estado. Entonces, quiere decir, compañeros, que la Corte, en su ratio decidendi, la razón para decidir, la esencia, ¿por qué? ¿Por qué declara inconstitucional? Porque dice que el impuesto es de carácter profesional, es del abogado que patrocina, no del cliente. Y entonces dice aquí que ese rechazo significa una contravención a los derechos de petición y de acceso a las oficinas públicas establecidas en el artículo 28 y 29 constitucional. Ese es realmente el fundamento para decir de que se está afectando. La Corte le llama justiciables, que se refieren a los clientes, a los usuarios del sistema de justicia, que a ellos se les está afectando. Entonces, y no es responsabilidad de ellos, es del abogado, ¿verdad? Vamos a ver, compañera, ¿alguien levantó la mano por ahí? Sí, licenciado, solo si me puede hacer el favor de repetir eso de acción de inconstitucionalidad. Había dicho un número, pero no lo logré apuntar. Disculpe. No tenga acción de inconstitucionalidad general, expediente 1434, o sea, 1434-96. En ese expediente se dictó la sentencia que declara la inconstitucionalidad. Es una sentencia del 10 de diciembre del 97. 10 de diciembre 1997. Entonces, compañeros, aquí la Corte deja claro que el impuesto es de carácter profesional.
y rechazar una demanda o cualquier otro escrito en el cual no se hayan adherido los timbres forenses correspondientes implica violentar el derecho de petición y de acceso a las oficinas públicas establecido en el 28 y 29 constitucional. Esa es la idea fundamental, compañeros. Luego, hablemos también de otro momento en donde la Corte de Constitucionalidad entra a conocer también una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 50 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Alguien tiene por ahí su Código Procesal Civil y Mercantil que nos comparta cómo aparece el artículo 50? En su parte final, en el último párrafo, y si lo puede leer. Si lo leo, licenciado. Por favor. Solo el segundo párrafo. Sí, solo el segundo párrafo. Los escritos que no lleven la firma y el sello del abogado director, así como los timbres forenses, serán rechazados de plano. La Corte de Constitucionalidad, mediante expediente 2706-2005, publicado el 18 de abril de 2006, resolvió con lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial de este artículo en la parte que dice así, como los timbres forenses. Muy bien, gracias, compañero. Entonces, vean, el artículo 50, segundo párrafo del Procesal Civil y Mercantil, establecía también que se tenían que rechazar los escritos que no llevaran timbres forenses, ¿verdad? Entonces, como ya dijimos, el argumento que tuvo la Corte para derogar el 6A de la Ley del Timbre Forense y Timbre Notarial, los mismos argumentos hizo mención cuando dicta la sentencia sobre la inconstitución y declara inconstitucional solo esa frase, compañeros. Entonces, vean, compañeros, hay constitucionalistas que indican que el Tribunal Constitucional se asemeja a un médico, que el médico agarra un bisturí y extirpa del cuerpo la parte que pues no está bien. Entonces, lo mismo pasa con el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no puede legislar, no puede darle algún sentido diferente a una norma. Entonces, lo que hace el Tribunal Constitucional es agarrar un bisturí y eliminar del texto de la norma una palabra, una frase, un párrafo. En este caso, elimina una frase. La frase que dice, así como los timbres forenses. Esa parte de la norma queda derogada. Es decir, ni siquiera es un renglón o un párrafo o un artículo completo, sino que es solo la parte que dice, así como los timbres forenses. Por eso la norma actualmente debería leerse de esta manera. Vean ustedes su código, compañeros, si no hagan las anotaciones pertinentes ahí. Dice, estamos hablando del artículo 50 en su último párrafo. Dice, debería quedar de esta manera. Los escritos que no lleven la firma y el sello del abogado director serán rechazados de plano. Esa es la norma vigente, porque en medio de ese texto, la Corte de Constitucionalidad declara inconstitucional la frase que dice, repito, así como los timbres forenses. Si su versión de código no tiene esa aclaración, póngansela, compañeros, porque esa parte ya está derogada desde el año 2006, que se emitió esta sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Bien, entonces, anoten por ahí, si no lo han anotado, que estamos hablando de la inconstitucionalidad general
parcial expediente 2706-2005. Sentencia del 7 de febrero 2006. Sentencia 7 de febrero 2006 que declara inconstitucional esta frase del artículo 50 del Procesal Civil y Mercantil. Ahora bien, esta sentencia, compañeros, tiene, vean, en materia constitucional existen las llamadas sentencias exhortativas. Una sentencia exhortativa, compañeros, es una sentencia que no es una sentencia típica, porque una sentencia normalmente lo que trae como consecuencia es que es de cumplimiento obligatorio. Una sentencia no podemos dejar de cumplir, ¿verdad? Porque si no es coercible, entonces no tendría caso que emitieran una sentencia si no hay que cumplirla, ¿verdad? Sin embargo, hay sentencias atípicas que no conllevan la obligación de cumplirlas, y una de ellas es la sentencia exhortativa. La sentencia exhortativa lo que hace es exhortar al órgano competente del Estado, que en este caso es el Congreso de la República de Guatemala, para que emita una norma en atención a ciertas circunstancias. En este caso, en atención a que fue derogado parte de un artículo. Les voy a leer lo que la Corte le dice al Congreso en esta sentencia. Dice, esta Corte, la Corte de Constitucionalidad, dice, exhorta al Congreso de la República a efecto de regular que la presentación de un escrito ante las referidas autoridades del ramo civil y mercantil, sin llevar adheridos los timbres forenses correspondientes, debe motivar que dicha autoridad solicite la subsanación de tal defecto. Ello se propone para evitar que se produzca una laguna legal y contribuir que efectivamente se cumpla con lo regulado en el inciso 1 del artículo 3 de la citada ley. Si bien el artículo 8 de la citada ley crea el referido impuesto, estamos hablando del impuesto de timbre forense y notarial. Establece que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala tiene acción directa contra los responsables del pago del timbre forense, notarial y forense cuando se hubiere omitido total o parcialmente su pago. Lo ideal es que exista una disposición legal que norme lo relativo a la subsanación del defecto, pues emprender tales acciones contra un elevado número de profesionales del derecho sería una misión sumamente difícil, engorrosa y onerosa. Por ello es dable regular condiciones que faciliten la recaudación de los timbres forenses. Entonces, ¿qué hace la Corte? La Corte declara inconstitucional esa frase, pero exhorta al Congreso a la vez de que emita una norma ordinaria o que reforme el Código Procesal Civil y Mercantil en el sentido de que las autoridades, digamos, en este caso los jueces de trabajo, si vamos hacia nuestra materia, cuando adviertan que un memorial fue presentado sin haber cubierto los timbres forenses correspondientes, que el mismo órgano jurisdiccional pida que se subsane ese defecto. Lamentablemente, compañeros, en Guatemala, pues, bueno, es un desorden en muchas cosas, ¿verdad? Entonces, el Congreso de la República nunca hizo esto. Incluso reformó el Código Procesal Civil recientemente y tampoco incluyó esta reforma. Entonces, eso quedó en el ambiente y muchos, por ejemplo, ¿qué hacen? Digamos, si la pregunta es, ¿qué hace un tribunal si le presentan un memorial sin timbres forenses? Hay los órganos jurisdiccionales, he visto yo que tienen criterios diferentes, ¿verdad? Pero quizás el criterio que algunos sí aplican y me parece el más adecuado es admitir para su trámite, digamos, la demanda, pero en una parte de la resolución, en un numeral, decir que el abogado asesor o el abogado auxiliante se presente
en un plazo determinado a la sede judicial para adherir los timbres forenses omitidos. Eso lo he visto con algunos jueces y creo que es un criterio muy apropiado, ¿verdad? Entonces, el abogado va, porque normalmente es una situación involuntaria, ¿verdad? Entonces, normalmente va el abogado, adhiere los timbres y pues ya está cubierto el impuesto. Otros juzgados tomaron el criterio de certificar lo conducente en contra del abogado. No a otras materias, sino certificar ante el Colegio de Abogados, ya que el Colegio de Abogados, de conformidad con la ley, es el que tiene la facultad de accionar cuando hay omisión del impuesto. Entonces, certifican lo conducente al Colegio de Abogados, para que sea el Colegio de Abogados el que resuelva esa situación, ante el hecho que su agremiado no está cumpliendo con cubrir los impuestos profesionales correspondientes. Bueno. Entonces, ahí cerramos esto del timbre forense, compañeros. Vamos a pasar a otra cosa. Entonces, vamos a continuar con... ¿Se recuerdan que empezamos en su momento a hablar de la demanda, verdad? Y les dije que íbamos a ir hablando de las etapas del proceso ordinario laboral. Entonces, ya hablamos de la demanda, hablamos de varias situaciones, que cuáles eran los requisitos, que cuáles son las modalidades de la demanda, de dónde se presenta, etcétera. Y en su memoria, en su material, compañeros, hay una resolución también de admisión para su trámite. Ese es un modelo en donde una vez presentada para su trámite, compañeros, la demanda, ya dijimos que se presenta ante el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral, eso ya lo dijimos la vez pasada. Ellos lo remiten al juzgado pluripersonal de Trabajo y Previsión Social para la admisión de demandas, ¿verdad? Y de ahí, ese juzgado es el que califica la demanda y emite la primera resolución, que la tienen ustedes en su material, ¿verdad? Que les mandé. Ahí está la demanda, hay un memorial de ampliación y modificación de demanda y hay una primera resolución. Básicamente, una vez presentada la demanda y calificada, compañeros, por supuesto que eso pasa en el departamento de Guatemala, porque, por ejemplo, en un departamento del interior del país, pues solo se presenta directamente ante el juzgado y el juzgado emite la resolución. Esta primera resolución, compañeros, puede ser una posibilidad es que se cumplan con los requisitos de ley en la demanda, y de cumplirse, entonces se admite para su trámite. Normalmente las ideas fundamentales que deben anotar, compañeros, aunque ustedes ya la tienen ahí en su material, es que se admite para su trámite, se señala, admitir para su trámite es un aspecto. Luego se señala día y hora para el juicio oral, ¿verdad? Es otro aspecto importantísimo, que se señala ya el día y hora en que deben comparecer las partes. Se previene a las partes que se presenten con sus medios de prueba. Ya se recuerdan que vimos el 335 que exige que deben presentarse las partes con sus medios de prueba. Entonces se previene a las partes que se presenten con sus medios de prueba. Otra cuestión importante es que se apercibe que el que no comparezca, pues se seguirá en rebeldía. Es una figura importante, ¿verdad, compañeros? La rebeldía. Ya dijimos que la rebeldía es una figura que en materia procesal laboral es aplicable a ambas partes, no así en civil. Ojo con eso, compañeros, porque en civil es una figura del demandado, ¿verdad? En cambio, en laboral es una figura que se le aplica a ambas partes, es decir, tanto el actor como el demandado pueden ser declarados rebeldes en su oportunidad. Entonces, repito, ese aspecto importante es el apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la que no comparezca. Y otra cuestión fundamental, compañeros, en el caso del Departamento de Guatemala, es que este juzgado de admisión de demandas remite el expediente al tribunal que va a conocer en definitiva, ¿verdad? Entonces, por eso
dice en la resolución, se remite el presente proceso al juez A del juzgado 15, por ejemplo, de Trabajo y Previsión Social. Entonces, así funciona esto, ¿verdad? Entonces, en ese momento ya llega el expediente ante el juzgador que va a conocer ante quien se va a dilucidar este caso. Así funciona esta primera resolución de trámite. Ahora bien, ¿qué pasa, compañeros, si no cumple los requisitos de ley? Entonces, cuando no cumple los requisitos de ley, entonces el juez ordena que lo subsane. Y ya por ahí en algún momento hablamos de que el plazo para subsanar la demanda es de 3 días, ¿verdad? Cuando el juez ordena, señala los defectos y ordena que sea subsanada la demanda, ¿ya? Repito, es un plazo de 3 días y es el acuerdo 31-2011 de la Corte Suprema de Justicia que establece ese plazo de 3 días. Entonces, digamos, ante la pregunta en el examen, que ¿cuál es el plazo? Porque eso no lo dice el Código de Trabajo, ojo. El Código de Trabajo dice únicamente que el juez le señala cuáles son los defectos, pero no le dice, no dice cuál es el plazo para subsanar esos defectos, ¿verdad? Entonces, veamos a alguien que nos pueda leer el 334, compañeros, del Código de Trabajo. Yo, licenciado. Muy bien, Carla, por favor. Artículo 334. 334. Si la demanda no contiene los requisitos enumerados en el artículo 332, el juez de oficio debe ordenar al actor que subsane los defectos, puntualizándolos en forma conveniente, y mientras no se cumplan los requisitos legales, no se le dará trámite. Muy bien, entonces la compañera nos leyó el 334, donde dice que si no se cumplen los requisitos legales, el juez puntualiza los defectos. Pero si se dan cuenta, el código ahí no dice el plazo para subsanar los defectos, ¿verdad? Entonces, ese plazo lo regula, como ya les mencioné, el acuerdo 31-2011 de la Corte Suprema de Justicia, que establece que son 3 días. 3 días para subsanar la demanda. ¿Ya? Ahora, la demanda, compañeros, puede ser subsanada bajo tres situaciones. ¿Va? Hay 3 presupuestos que señalan la subsanación de la demanda. Estos 3 supuestos son supuestos de procedencia, son el primero, compañeros, es por iniciativa propia, es decir, del actor, ¿verdad? Por ejemplo, yo presento una demanda hoy, pero me doy cuenta la próxima semana, por ejemplo, que me faltó incluir algo. Entonces la voy a ampliar. O que dije erróneamente cierto dato, entonces la voy a modificar. Entonces, ¿cuál es la clave, compañeros? Porque eso también en la práctica, pues da algo de pena cuando uno ve que hay memoriales que le llaman modificación cuando es ampliación o a la inversa, y es algo tan sencillo, compañeros. Usted va a modificar la demanda cuando va a cambiar, cuando le va a hacer un cambio a los aspectos originalmente planteados. Anoten eso, compañeros. Que procede la modificación cuando se cambia los aspectos originalmente planteados en la demanda. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Un aspecto que yo dije originalmente en la demanda es, por ejemplo, que la relación laboral terminó el 15
de febrero del 2024, por ejemplo. Eso fue lo que yo dije, que terminaba el 15 de febrero de 2024. Pero resulta que después yo me doy cuenta que me equivoqué y no es que terminara el 15 de febrero, sino terminó el 15 de enero 24, por ejemplo. Entonces, ahí procede una modificación, porque yo lo que voy a hacer es cambiar algo que ya dije. Yo dije erróneamente 15 de febrero 24. Lo correcto es 15 de enero 24. Entonces, lo que hago es modificar mi demanda en el sentido de que erróneamente señalé tal cosa y que lo correcto es 15 de enero 2024. Entonces, estoy haciendo un cambio, algo que yo ya hice, ya dije en la demanda. Pero ¿qué pasa, compañeros, cuando no lo dije? Y debí haberlo dicho, o me interesa como parte actora haberlo dicho. Entonces, procede una ampliación, que en la ampliación de demanda el actor agrega o adiciona aspectos a su demanda. Eso hace. Agrega, estamos hablando de la ampliación de demanda. En la ampliación de demanda, el actor agrega o adiciona aspectos a su demanda. Un ejemplo, digamos que se me olvidó cuando redacté el memorial de demanda, como actor se me olvidó indicar cuál era mi vecindad, por ejemplo, que es un requisito que pide el 332. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ampliar mi demanda, porque eso no lo dije. Se lo voy a agregar a la demanda, se lo voy a adicionar a la demanda, ¿verdad? Entonces, en este caso diría, bueno, que omití indicar en la demanda la vecindad y entonces comparezco a indicar que, a ampliar mi demanda en el sentido que mi vecindad es el municipio de Guatemala, el departamento de Guatemala, por ejemplo. Entonces, ahí está la distinción en que cuándo se modifica y cuándo se amplía. Yo a propósito, compañeros, sí, José Rodolfo. Perdón, licenciado, que me interrumpí. Es una duda de lo que está explicando ahorita. Sí, dígame, da pena. Entonces, para poner un ejemplo, imaginémonos que yo quiero poner a un medio de prueba, pero en la modificación sería que yo, por ejemplo, puse uno que no era o algo que no iba y yo para cambiarlo por otro, ahí lo modificaría, pero si no lo pusiera, sería una ampliación. Sí, exacto. Así funciona, ¿verdad? Si usted se le olvidó, digamos, indicar u omitió algo en su demanda y lo quiere agregar o adicionar, entonces procede una ampliación. En el otro caso procedería pues una modificación, porque usted erróneamente, por ejemplo, si usted dijo que ofrece como testigos a Juan Pérez y a Juanita Pérez, por ejemplo, pero resulta que se equivocó en los nombres, por ejemplo, de los testigos. Y no era Juanito Pérez, sino era Carlos Pérez, por decirles algo. Entonces, esa es una modificación, porque usted sí dijo los nombres de sus testigos, pues se equivocó. Entonces, usted le va a hacer un cambio a algo que sí dijo. Entonces, ahora bien, este tema de ampliar o modificar la demanda, que es la subsanación de la demanda, hay tres supuestos por los cuales procede esta subsanación. Una, que es la que ya les dije, número uno, vayan anotándolo hoy, compañeros, como supuestos de procedencia de la subsanación de demanda. Número uno, por iniciativa propia del actor, es decir, yo me doy cuenta que se me olvidó o que lo dije erróneamente y entonces vengo y amplío o modifico. Ese es el primer supuesto. El otro supuesto es cuando el juez, al emitir su resolución, le señala al actor los defectos y los cuales tienen que ser subsanados. Esa es la segunda posibilidad, ¿verdad? Que es una resolución judicial en la cual el juez puntualiza defectos y pide que sean subsanados. Luego, la última posibilidad, compañeros, que estas primeras dos ya las habíamos comentado y era solo de puntualizar aquí
en esta parte ese caso 1 y 2. Pero el tercer caso, compañeros, es cuando hay una resolución judicial que declare con lugar la excepción de demanda defectuosa porque se han incumplido los requisitos de la demanda, ¿verdad? Entonces, eso se da en otro momento procesal, ¿verdad? En el primer caso, compañeros, cuando yo quiero subsanar la demanda, ampliarla, modificarla, eso se puede hacer en tanto no haya sido contestada la demanda. Es importante la contestación de la demanda. Ese es un principio general del derecho, que usted puede modificar su demanda en tanto no ha sido contestada. Eso también aplica en materia procesal civil. Entonces, digamos que la otra vez preguntaron también cuántas modificaciones, ampliaciones, no hay un límite, pueden ser muchas, ¿verdad? Puede ser una, pueden ser 3, pueden ser 5, cualquiera. Bueno. La resolución judicial, cuando hay previo, pues lo de los 3 días que ya platicamos, que es el segundo supuesto, pero este tercer supuesto es algo especial. Esto se da ya en la secuela del proceso, cuando el demandado, como uno de los medios de defensa, interpone la excepción dilatoria de demanda defectuosa. Cuando el juez emite la resolución de esta excepción y acoge la misma en el sentido que la declara con lugar, que es procedente la excepción de demanda defectuosa, entonces le puntualiza al actor cuáles son los defectos que tiene su demanda, ¿verdad? Y consecuentemente tiene que ser subsanada para continuar el proceso, ¿verdad? Porque tiene requisitos no cumplidos. Entonces, ese es el tercer supuesto. El primer supuesto, entonces, compañeros, es un supuesto por iniciativa del propio actor. Yo soy el actor, yo vengo, modifico 5 veces mi demanda, amplío 3 veces, por eso no me tienen que decir nada. La segunda opción es cuando hay previo, es decir, cuando, vamos, ahorita le contesto, Juan Carlos. Cuando hay previo, entonces 3 días para subsanar. Y este último supuesto es cuando en resolución judicial se declaró con lugar la excepción dilatoria de demanda defectuosa y como consecuencia, pues tiene que ser subsanada la demanda para continuar con el proceso. El artículo, compañeros, anoten por ahí el artículo 110 del Procesal Civil y Mercantil. 110 del Código Procesal Civil y Mercantil hace alusión a esto de que se va a contestar se puede ampliar la demanda en tanto no ha sido contestada. Bien. Ahora me preguntaba el compañero, vamos a ver, ¿cuál era la pregunta? Dice, en mi demanda declararon rebelde ambas partes y no hay contestación en sentido negativo. ¿Qué se...? Bueno, vean, ya dijimos, compañeros, que la parte de conformidad con el 335 del Código de Trabajo, la parte que no comparezca a la primera audiencia, se sigue el juicio en su rebeldía. Puede ser uno o pueden ser hasta los dos. Como dice el compañero Pais Paredes, él dice que en el caso que él está analizando, se declaró rebeldes a ambas partes. Eso es posible también, ¿verdad? Entonces, el juez solo va a emitir sentencia con base en lo que obre en el proceso, ¿verdad? Lo que está en el proceso le va a servir para dictar sentencia porque ambas partes no comparecieron ni justificaron su inasistencia mediante la excusa por enfermedad que ya hemos platicado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, compañeros, la declaratoria, anótenlo ahí de una vez, compañeros, la declaratoria de rebeldía se hace en sentencia. Esa pregunta muchas veces la hago en los exámenes.
¿cuál es el momento procesal para declarar la rebeldía en el juicio ordinario laboral? El momento procesal para declarar la rebeldía es en sentencia, ¿ya? Y eso lo pregunto normalmente, compañeros, incluso en los exámenes técnicos profesionales lo he preguntado, porque eso difiere de lo civil, ¿verdad? Porque en lo civil tenemos que tener claro que es el interesado el que tiene que pedir que se declare la rebeldía, y es un auto que declara la rebeldía del demandado. En cambio, en el caso del procesal laboral es diferente, porque la rebeldía, dice el código en el 335, se sigue el juicio en rebeldía de la parte que no compareciere. Dice el 335, seguirlo en rebeldía, no dice declararlo en rebeldía. La declaración de rebeldía es en la sentencia. Esa es la forma técnica, aunque algunos jueces por ahí de repente no lo hacen así, pero la forma técnica común y que la práctica tribunalicia ha establecido, compañeros, es que en sentencia se declara la rebeldía de la o de las partes, lo cual pasó en el caso que nos comparte Juan Carlos. Ahora, Juan Carlos, si su pregunta es en relación a su trabajo, de qué hacer porque ese expediente encontró, si gusta, escríbame al chat y vamos a ver qué solución le damos, ¿verdad? Si su pregunta va en ese sentido. No sé si hay alguna otra duda, compañeros, alguna otra pregunta. ¿Estamos claros? Bien, entonces, solo les voy a pedir que busquen una sentencia, compañeros. Les voy a decir cuál sentencia es. Permítanme. Vamos a ver, compañeros. Vean, consigan en el portal electrónico de la Corte de Constitucionalidad la sentencia de fecha 27 de enero 2009. Sentencia 27 enero 2009. Expediente de apelación de sentencia número. Expediente de apelación de sentencia de amparo 3733-2008. Repito, el expediente es 3733-2008. 3733-2008. Es una sentencia de apelación de amparo. Bájenla, léanla completa, compañeros, y la vamos a analizar, la vamos a platicar sobre esto en la siguiente clase. Así que saludos, compañeros, feliz tarde para todos. Feliz tarde, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Igualmente, compañeros, feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Igualmente. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Igual.